Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 31 de marzo de 2025. Tema: Temor y obediencia libran al siervo de Dios y a su pueblo. Lección: Primera de Samuel 23, 110 al 14. Introducción: A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo el temor a Dios y la obediencia a su voluntad han sido los elementos fundamentales que han librado a los siervos de Dios y a su pueblo de la destrucción, de la cautividad y de la opresión. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de esto. Cuando vivían en reverente temor a Dios y obedecían sus mandamientos, experimentaban bendición, protección y victoria sobre sus enemigos. Pero cuando se apartaban de Dios, sucumbían a la derrota, la opresión y el juicio. Este principio es tan relevante hoy como lo fue en tiempos antiguos. El temor y la obediencia no solo nos protegen de las consecuencias del pecado, sino que también nos libran de las adversidades y nos posicionan para recibir la liberación divina. En el libro de Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo hizo a través de una serie de milagros y señales poderosas, pero también lo hizo instruyendo a Moisés para que enseñara al pueblo a temerle y obedecerle. Dios no solo los liberó físicamente, sino que les mostró que para mantener esa libertad, debían caminar en obediencia a su ley. En Deuteronomio 28, Dios les dejó claro que si temían y obedecían sus mandamientos, serían bendecidos en todas las áreas de su vida. Pero si desobedecían, las consecuencias serían desastrosas. De esta manera, la obediencia a la voz de Dios y el temor reverente hacia Él se convierten en los pilares sobre los cuales se edifica la vida del pueblo de Dios. El temor de Dios implica reconocer que Él es santo, justo y todopoderoso, y que sus caminos son siempre los mejores. La obediencia, por su parte, es la respuesta activa de aquel que ha comprendido la majestuosidad de Dios y su voluntad. Ambos principios, el temor y la obediencia, se entrelazan profundamente. Cuando un siervo de Dios teme y respeta su voluntad, su corazón se dispone a obedecerle, lo que trae como consecuencia la protección, la dirección divina y la bendición que solo Él puede otorgar. Uno del temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es fundamental para una vida sabia y recta. Este temor no es un miedo aterrador, sino una reverencia profunda hacia su santidad y soberanía. Cuando tememos a Dios, comenzamos a ver la vida desde su perspectiva y a tomar decisiones que honran su nombre. La sabiduría que proviene del temor de Dios nos libra de caminos erróneos y nos guía por el sendero de justicia. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 2. La obediencia a la voz de Dios trae bendición. Dios siempre ha establecido que la obediencia a sus mandamientos es la clave para vivir en su bendición. Al obedecer lo que Él manda, experimentamos paz, prosperidad y seguridad. La desobediencia, por otro lado, nos aleja de su protección y nos coloca en una posición vulnerable frente a las adversidades. El siervo de Dios que obedece experimenta su favor y la estabilidad de su reino. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyere la voz de Jehová tu Dios. 3. El temor de Dios nos libra del mal. El temor reverente a Dios actúa como un escudo protector frente a las influencias y tentaciones del mal. Cuando tememos a Dios, nos alejamos del pecado y buscamos vivir en pureza, lo que nos protege de las consecuencias destructivas del pecado. El temor de Dios es un guardián espiritual que nos ayuda a vivir conforme a su voluntad y a mantenernos alejados de lo que puede dañarnos. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 4. La obediencia a Dios nos da dirección y paz. La obediencia a Dios no solo nos protege,
sino que también nos da claridad y dirección en nuestra vida diaria. Cuando decidimos obedecer su palabra, Dios nos guía con sabiduría divina, evitando que tomemos decisiones erróneas. Además, la paz que solo Él puede dar acompaña nuestra obediencia, sabiendo que estamos alineados con su voluntad. Isaías 48:17 Así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseño provechosamente, que te conduzco por el camino que debes seguir. 5. El temor de Dios nos ayuda a vivir en integridad. Temer a Dios nos lleva a vivir con integridad y honestidad, pues sabemos que su mirada está sobre nosotros en todo momento. El verdadero temor de Dios nos lleva a actuar con rectitud, aun cuando nadie nos esté observando, porque entendemos que nuestro comportamiento debe reflejar su santidad. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe escoger. 6. El pueblo que teme a Dios es guardado por Él. La obediencia colectiva y el temor de Dios en un pueblo pueden atraer la protección divina sobre esa nación o comunidad. Cuando el pueblo de Dios se humilla y teme a su nombre, Dios lo guarda y lo bendice. A través de la obediencia y el temor, Dios puede hacer grandes cosas, librando a su pueblo de la destrucción y asegurando su bienestar. Segunda de Crónicas 7:14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 7. El temor y la obediencia a Dios abren el camino a la liberación. Cuando el siervo de Dios teme a Jehová y obedece su palabra, el camino para recibir liberación espiritual, emocional y física se abre. En los momentos de opresión o dificultad, el temor reverente y la obediencia a su voluntad nos colocan en la posición correcta para experimentar la intervención de Dios. Él libera a su pueblo de las trampas del enemigo, y le concede la victoria. Salmo 34:17 y 18. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Comentario. El temor de Dios y la obediencia a su voluntad son principios inseparables que libran al siervo de Dios y a su pueblo de las garras del pecado, la adversidad y la destrucción. Cuando tememos a Jehová, no solo reconocemos su grandeza y autoridad, sino que también nos sometemos a su soberanía, sabiendo que Él es el único que tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Este temor nos lleva a una obediencia genuina, una obediencia que no es impuesta por temor al castigo, sino que nace de un corazón agradecido y reverente hacia el Dios que nos ama y que tiene lo mejor para nosotros. Como siervos de Dios, debemos entender que el temor y la obediencia no son solo una responsabilidad, sino también una gran oportunidad para experimentar la paz y la seguridad que provienen de vivir conforme a su voluntad. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, solo al temer a Jehová y obedecer su palabra podemos encontrar verdadera dirección, fortaleza y liberación. Primer título. Necesaria dirección de Dios para tomar decisiones. Versículos 10 al 12. Léase. Salmo 145:18, Nahum 1:7. Introducción. La vida cristiana no es un camino trazado por nuestra propia sabiduría o comprensión. Es un caminar guiado por el Espíritu Santo y fundamentado en los principios de la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos claros de siervos de Dios que tomaron decisiones trascendentales, y en todos esos casos, buscaron la dirección de Dios antes de actuar. Desde Moisés, quien consultó a Dios antes de guiar a Israel por el desierto, hasta los apóstoles, que oraron y buscaron la voluntad de Dios antes de tomar decisiones en la expansión de la Iglesia. En todos estos ejemplos, la dirección divina fue crucial para evitar errores, para caminar en el propósito de Dios y para cumplir su voluntad en la tierra.
Tomar decisiones sin la guía de Dios puede llevarnos a caminos equivocados, que no solo nos desvían del propósito divino, sino que también pueden resultar en sufrimiento innecesario. Es por eso que debemos aprender a someter nuestras decisiones a Dios, pidiendo su dirección y confiando en que Él, que nos conoce profundamente, tiene la mejor respuesta para cada situación. La palabra de Dios nos asegura que Él está dispuesto a guiarnos en cada paso, si estamos dispuestos a escuchar su voz y obedecerla. Como dice el libro de Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí encontramos una promesa: si confiamos en Dios y le permitimos guiarnos, Él alineará nuestras decisiones con su perfecta voluntad. Además, la dirección de Dios no es solo para las grandes decisiones de la vida, sino también para las pequeñas. Dios desea que nos sometamos a su voluntad en todo lo que hacemos, que vivamos con un corazón dispuesto a seguir su guía en cada aspecto de nuestra vida. Cuando no buscamos la dirección de Dios en nuestras decisiones, corremos el riesgo de actuar por impulso, por emociones o por lo que parece ser lo más conveniente en el momento, pero esto puede no alinearse con el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Antes de tomar cualquier decisión importante, debemos buscar sinceramente la dirección de Dios. El deseo de su voluntad debe ser lo primero en nuestro corazón, confiando en que Él nos guiará y nos dará la sabiduría que necesitamos. La búsqueda constante de su voluntad en oración y reflexión es el primer paso hacia decisiones sabias y alineadas con su propósito. Jeremías 29:13 Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 2. La sabiduría de Dios es superior a nuestra propia comprensión. Nuestra sabiduría humana es limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. Reconocer que necesitamos su dirección es un acto de humildad. Cuando nos apoyamos en su sabiduría, nuestras decisiones serán mucho más efectivas, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 3. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dios no solo nos dejó su palabra escrita, sino que también nos dio al Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos en el camino de la verdad. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hablarnos en lo más profundo de nuestro ser, iluminando nuestro entendimiento y dirigiendo nuestras decisiones según la voluntad de Dios. San Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 4. La oración es clave para recibir la dirección de Dios. La oración constante es fundamental para obtener la dirección de Dios. A través de la oración, expresamos nuestra dependencia de Él y nuestra disposición a escuchar su voz. Cuando oramos sinceramente, Dios responde, guiándonos con paz en nuestros corazones y claridad en nuestra mente. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 5. La palabra de Dios es una lámpara para nuestro camino. Dios ha dado su palabra como guía infalible. La Biblia es un manual completo para nuestra vida, que nos proporciona principios para tomar decisiones. Al estudiar y meditar en la palabra de Dios, podemos encontrar respuestas y dirección para enfrentar cualquier situación. Salmo 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 6. La paz de Dios como confirmación de su voluntad. Una de las formas más claras en las que Dios nos guía es a través de su paz. Cuando tomamos una decisión alineada con su voluntad, sentimos una paz profunda que nos confirma que estamos en el camino correcto. Esa paz no es simplemente una ausencia de conflicto,
sino una tranquilidad profunda en el alma que proviene de saber que estamos siguiendo el propósito de Dios. Colosenses 3:15 Y la paz de Dios, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, mande en vuestros corazones, y sed agradecidos. 7. Escuchar la voz de Dios a través de sabios consejeros. A veces, la dirección de Dios viene a través de las personas sabias y espirituales que Él ha puesto en nuestra vida. Al rodearnos de consejeros piadosos, podemos obtener discernimiento y consejo que nos ayude a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. No estamos llamados a tomar decisiones en aislamiento, sino en comunidad con otros creyentes que buscan la voluntad de Dios. Proverbios 15:22 Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Comentario. Dios, en su infinita bondad, ha provisto todos los recursos necesarios para guiarnos: su palabra, el Espíritu Santo, la oración y el consejo sabio de otros hermanos en la fe. Cuando buscamos su dirección, confiamos en que Él nos guiará en cada paso, y aunque a veces el camino no sea claro de inmediato, su paz nos asegura que estamos en el camino correcto. Es fundamental que, en todo momento, tomemos decisiones con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer su voz, sabiendo que Él tiene el control absoluto sobre cada área de nuestra vida. Al vivir de acuerdo con su dirección, evitamos caer en trampas de error y desvíos peligrosos que puedan afectar nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Además, experimentamos una vida plena, guiada por su propósito eterno, que es mucho más grande y mejor que cualquier plan que pudiéramos trazar por nuestra cuenta. Segundo título. Dios protege a sus siervos de traición. Versículo 13. Léase. Proverbios 3:5. Isaías 26:3. Introducción. La Escritura nos enseña que Dios no es ajeno a las heridas que la traición inflige en el corazón de sus hijos. En momentos de deslealtad y engaño, Él está presente como el refugio y la fortaleza de quienes confían en Él. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de siervos de Dios que fueron traicionados, como José por sus hermanos, David y Jesús por Judas. En cada uno de estos casos, Dios no solo estuvo presente para consolar, sino que también obró para proteger y redimir a sus siervos, haciendo que la traición no tuviera la última palabra. Dios no solo permite la traición, sino que muchas veces la utiliza para cumplir sus propósitos en la vida de quienes le sirven. Aunque el acto de traición es doloroso, y puede traer consecuencias inmediatas de sufrimiento, Dios tiene el control sobre todas las circunstancias, y puede transformar lo negativo en una oportunidad para manifestar su justicia y glorificar su nombre. En medio de la traición, Dios muestra que su protección no depende de la fidelidad humana, sino de su gracia y poder. El siervo de Dios, que permanece fiel a Él, puede descansar seguro sabiendo que su protector eterno nunca lo dejará ni lo desamparará. A través de la oración, la confianza y la obediencia a su palabra, podemos estar seguros de que Dios nos guarda de aquellos que buscan hacernos daño, incluso cuando nos encontramos rodeados de traición y deslealtad. Dios conoce los corazones de los hombres. Antes de que la traición ocurra, Dios ya sabe lo que hay en el corazón del ser humano. No hay nada oculto para Él. Y aunque los hombres puedan actuar con engaño, Dios tiene el control absoluto sobre todas las situaciones, incluso las más dolorosas. Cuando somos traicionados, podemos confiar en que Dios sabe lo que está sucediendo, y tiene un propósito en medio de la prueba. Salmo 44:21. ¿No lo sabría Dios? Él conoce los secretos del corazón. Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de traición. Cuando nos encontramos frente a la traición de alguien cercano, es natural sentirnos vulnerables. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un lugar seguro donde podemos hallar consuelo, fortaleza y protección. En medio de la traición, Él nos cubre con su presencia.
Salmo 46:1 Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 3. Dios puede usar la traición para cumplir su propósito. Aunque la traición es una herida dolorosa, Dios no está limitado por las malas acciones de los hombres. De hecho, Dios puede utilizar incluso las acciones más maliciosas para cumplir sus planes en nuestras vidas, como lo hizo con José, cuya traición por parte de sus hermanos llevó a la preservación de su familia y al cumplimiento del propósito de Dios. Génesis 50:20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 4. Dios protege a sus siervos de la maldad de los hombres. Dios no solo nos consuela, sino que nos protege de las consecuencias de la traición. Él tiene el poder para desbaratar las malas intenciones de aquellos que buscan hacernos daño. Al confiar en Él, podemos estar seguros de que no nos dejará ser vencidos por el mal. Salmos 121:7 y 8 Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. 5. La fidelidad de Dios nunca cambia. Aunque las personas sean cambiantes y traicionen, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo, y su amor permanece firme, incluso cuando experimentamos la traición de los que nos rodean. Podemos descansar en la certeza de que su fidelidad no depende de las circunstancias, sino de su naturaleza inmutable. Lamentaciones 3:22 y 23 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 6. El Señor rescata a su siervo de los malhechores. Dios es un justo juez que no permite que sus siervos caigan en las manos de los malhechores sin intervenir. Aunque los traidores puedan causar daño, Dios rescatará a aquellos que le buscan y confían en Él, porque Él es un protector fiel que honra la justicia. Salmo 34:19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. 7. La protección divina nos da paz en medio de la adversidad. El conocer que Dios está con nosotros, protegiéndonos de la traición y el daño, nos otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento. La traición puede generar dolor, pero la paz de Dios nos fortalece para enfrentar las circunstancias sin ser destruidos por ellas. Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conclusión. La traición es una de las pruebas más dolorosas que podemos enfrentar, especialmente cuando proviene de aquellos en quienes confiamos profundamente. Sin embargo, como siervos de Dios, podemos hallar consuelo y esperanza al recordar que Él es nuestro protector y refugio en todo momento. Aunque los hombres puedan ser desleales, Dios permanece fiel y su fidelidad es inquebrantable. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él ha protegido y defendido a sus siervos de las acechanzas de los traidores, como ocurrió con José, David, y hasta Jesús, quien experimentó la traición más grande por parte de uno de sus discípulos. Es fundamental entender que, aunque la traición puede causar sufrimiento, Dios no es ajeno a nuestro dolor y tiene el poder de transformar incluso las circunstancias más oscuras en oportunidades para su gloria y nuestro bien. Al confiar en Él, podemos estar seguros de que Él usará la adversidad para cumplir sus propósitos, y que su protección está siempre disponible para aquellos que se refugian en su fidelidad. Además, la traición, aunque dolorosa, no tiene la última palabra. Dios tiene el control absoluto de todas las situaciones, y puede cambiar las circunstancias en nuestro favor, dándonos la fuerza, la paz y la sabiduría necesarias para superar cualquier ataque. La paz que proviene de su presencia nos permite mantener la calma y la confianza, sabiendo que Él no nos dejará ni nos desamparará. Tercer título. Habitando seguro bajo la voluntad de Dios. Versículo 14. Léase.
Jeremías 1:8 y 19. Segunda a los Corintios 1:9 y 10. Introducción. La voluntad de Dios no es algo lejano o incomprensible, sino un lugar seguro y firme donde podemos encontrar protección, paz y propósito. Habitar bajo la voluntad de Dios significa vivir de acuerdo con sus principios, confiar plenamente en su plan, y depender de su sabiduría y dirección. Al hacer esto, no solo evitamos los peligros espirituales y emocionales que surgen cuando actuamos fuera de su voluntad, sino que también experimentamos una vida plena y protegida, guiada por su amor y su poder. En la Escritura, se nos habla de la seguridad que se encuentra al morar en la presencia de Dios. Salmo 91 es uno de los pasajes más hermosos que describe cómo, al estar bajo la protección de Dios, el creyente puede habitar bajo la sombra del Omnipotente y estar a salvo de cualquier mal. Dios ofrece un refugio seguro para aquellos que se someten a su voluntad, un lugar donde podemos descansar tranquilos, sabiendo que Él tiene el control absoluto de todas las circunstancias. Habitar seguro bajo la voluntad de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o pruebas, pero sí significa que, en medio de ellas, podemos estar seguros de que Dios nos guiará, nos protegerá y cumplirá su propósito en nuestras vidas. Vivir en su voluntad nos da la confianza de que estamos siguiendo el camino que Él ha preparado para nosotros, un camino lleno de bendición, dirección y paz. La voluntad de Dios es un refugio seguro. Cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, estamos en el lugar más seguro, bajo su protección constante. A pesar de los peligros que puedan surgir, sabemos que Dios es nuestro refugio y que nada puede separarnos de su cuidado. Su voluntad es nuestra fortaleza, y al seguirla, encontramos seguridad en su soberanía y en su amor. Salmo 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 La obediencia a la voluntad de Dios trae paz y estabilidad. Vivir en conformidad con la voluntad de Dios nos otorga paz, porque sabemos que estamos siguiendo el camino correcto. La obediencia a su voluntad nos mantiene firmes y nos da estabilidad, aún en medio de las tormentas de la vida. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de estar en su voluntad perfecta. Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 3 La voluntad de Dios nos guía a un propósito eterno. Habitar bajo la voluntad de Dios no solo significa seguridad temporal, sino que también nos conecta con su propósito eterno. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y vivir de acuerdo con Él nos guía hacia la realización de ese plan, donde encontramos el verdadero sentido y la paz que solo Él puede dar. Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 4 La voluntad de Dios nos protege de los caminos peligrosos. Cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, nos exponemos a los peligros y consecuencias de nuestras propias decisiones. Sin embargo, al caminar en su voluntad, Él nos guarda y nos protege de los caminos peligrosos y de las trampas que el enemigo pone frente a nosotros. Dios, en su amor, nos guía lejos de la destrucción y nos lleva por caminos de bendición. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 5. Dios nos da dirección y sabiduría al seguir su voluntad. Al someternos a la voluntad de Dios, Él promete guiarnos y darnos la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. No estamos solos en el proceso de tomar decisiones importantes. Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo, nos da la dirección clara que necesitamos en cada paso que damos. Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. 6 La voluntad de Dios nos permite vivir bajo su bendición. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios,
Estamos en un lugar de bendición. Dios bendice a los que buscan hacer su voluntad porque Él es fiel y justo. Vivir en armonía con su propósito nos posiciona para recibir su favor y las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. 7. La voluntad de Dios nos da confianza en su provisión. Habitar bajo la voluntad de Dios no solo es una cuestión de protección espiritual, sino también de confianza en su provisión. Dios proveerá todo lo que necesitamos cuando estamos viviendo según su voluntad, porque Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conclusión. Habitar seguro bajo la voluntad de Dios no es simplemente un concepto abstracto, sino una realidad práctica y transformadora para todo creyente. Al vivir en armonía con la voluntad divina, no solo experimentamos la protección y la provisión de Dios, sino también una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Aunque el mundo y sus circunstancias nos ofrecen incertidumbre y peligro, la voluntad de Dios es un refugio inquebrantable, un lugar donde podemos encontrar descanso, seguridad y propósito. La obediencia a la voluntad de Dios nos guía a vivir de acuerdo con su plan perfecto, lo que nos permite avanzar con confianza en medio de cualquier desafío. En su voluntad, no solo estamos protegidos de los peligros espirituales y emocionales, sino que también somos conducidos hacia su propósito eterno para nuestras vidas, viviendo con un sentido claro y un objetivo divino. Dios, en su infinita sabiduría, tiene el control de todas las cosas y nos invita a confiar plenamente en Él. Al reconocer que en la voluntad de Dios no solo encontramos refugio, sino también dirección, sabiduría y bendición, podemos caminar con la seguridad de que Él nos guiará en todo momento. La clave es rendirnos a Él, buscar su dirección en oración, y estar dispuestos a seguir su guía en cada área de nuestra vida. Finalmente, habitar bajo la voluntad de Dios significa vivir en una relación de confianza total con Él, sabiendo que su fidelidad es eterna y su amor nos rodea. Si nos mantenemos firmes en su voluntad, podemos estar tranquilos en el conocimiento de que Él es nuestro protector, nuestro proveedor y nuestro guía, y que su propósito se cumplirá en nuestras vidas, siempre para nuestro bien y su gloria. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal. Al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Bajo, ¿cierto? Entonces, bajo. Dar con mi Dios, dar con mi Dios. Bajos, perdón, contralto dice. Dar con mi Dios, en sus brazos, jamás caeré. De nuevo, no tendrá más valor. No tendrá
Lord.